tenemos un ranking de los jugadores nacidos para los superclásicos, se podría decir, jugadores realmente con estadísticas muy buenas. Comenzamos con jugadores de 4 victorias y 1 derrota. Remarco que no pondré jugadores con invictos en superclásicos, ya que eso lo hice en otro video. Así que arrancamos con las grandes estadísticas y vamos de a poco. Comenzamos con Claudio Morresi. 4 superclásicos ganados, 1 perdido. Jugador de River en la década de los 80, estuvo ahí en el 84, 86 y ha dejado una muy buena estadística. Y continuamos también con Héctor Enrique, que repite los números de Claudio Morresi. Estuvo presente también en la década del 80 para River y ha disputado cruces por Libertadores, etc. Y ahora nos vamos a la década del 60, principios. El goleador Paulo Valentín, que hasta el día de hoy es el máximo goleador de Boca en superclásicos, ganó 4 y perdió 1. Ha jugado 7 superclásicos y marcó 10 goles, un dato a marcar. Y ahora nos vamos a la época más actual. Lucas Pratto también tiene 4 victorias y 1 derrota. Jugó en ese lapso de 2018-2019 y la única derrota que tuvo fue en el partido de vuelta de la semifinal de 2019. Además ha marcado goles históricos y muy buena estadística. Nos vamos a finales de los 80 y principios de los 90. Blas Junta ganó 5 superclásicos y perdió 1. Le fue muy bien ahí a principios de los 90, la verdad muy recordado por la garra que ponía en esos partidos. Nos vamos a la década del 60-70 con Ernesto Mastrangelo, que jugó para los dos clubes, ganó 5 superclásicos y perdió 1, jugando para Boca. Muy buena estadística, también repito los números de Junta. Nos vamos nuevamente a la década del 90, nos encontramos con Diego Latorre. Ganó 6 superclásicos, perdió solo 2. Muy recordado él por los cruces en fase de grupo de Libertadores del 91. Recuerden esos partidos que fueron con bastantes goles. Nos vamos a la década del 50, Walter Gómez, compañero de La Bruna. Ganó 6 superclásicos y perdió solo 2, además ha marcado bastantes goles también. Y recordado por esa seguidilla del 50-51 con 4 superclásicos ganados seguidos. Nos vamos a los fines de los 90, principios del 2000 con el lateral Hugo Ibarra jugando para Boca. Ganó 6 superclásicos y perdió 2. Quizás su victoria más recordada, sin duda, el 3-0 en la Bombonera por la vuelta de los cuartos del 2000. Volvemos a una época más reciente. Franco Armani jugando para River. Llegó en 2018, está hasta la actualidad. Ganó 7 superclásicos y solo perdió 3. Las más recordadas, final de Libertadores, semifinal y final de Supercopa. Números muy buenos realmente. Volvemos a la década del 80. Jugador de mediocampo, Américo Rubén Gallego, ganó 7 superclásicos y solo perdió 1. Un jugador realmente hecho para esos partidos, por la garra que ponía, etc. Estuvo en cruces por Libertadores también, de esa época del 86. Y ahora nos vamos para los finales de la década del 90 y principios del 2000. Juan Román Riquelme ganó 9 superclásicos y perdió 4. Sus partidos más recordados, sin dudas, cuarto de final de la Libertadores de 2000. Un jugador realmente con muy buena estadística. Nos vamos a la década del 60-70. Clemente Rojas, superclásicos ganados 10 y perdió solamente 5. Ganó el doble. Muy recordado para muchos, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca y muy buena estadística en superclásicos también. Nos vamos a la década del 60 y 70, quizás un tiempo más. Roberto Suñé, superclásicos ganados 10 y perdió 5. Repite la estadística de Rojas. Recordado, muy recordado por la final de 76, sin ningún tipo de duda. Nos vamos a principio de la década del 70 hasta el 80. Norberto Alonso, superclásicos ganados 11, perdió 7. Muy recordado por ese partido en el que terminó en vuelta olímpica en cancha de Boca en el 86. Además de marcar 6 goles en superclásicos. Nos vamos para finales de los 80, principios de los 90 y hasta casi finales de los 90. El Mono Navarro Montoya, uno de los arqueros con mejor estadística en superclásicos, ganó 11 y perdió 5. Estuvo en el duelo por Supercopa 94 y los cruces del 91. Nos vamos a la década del 60 en su totalidad prácticamente. Antonio Roma, arquero, ganó 12 superclásicos y perdió solo 5. Estadística buenísima realmente. Esa época que le iba muy bien a Boca en los superclásicos.
Y nos quedamos en esa época y tenemos a Antonio Ratín. Ganó 12 superclásicos y perdió solamente 5. Estuvo en cruces también por Copa y la verdad es que tiene una estadística muy buena. Nos quedamos en la década del 70 y tenemos a Juan José López. Superclásicos ganados 13 y perdió 9. Ha tenido cruces por Libertadores, finales, también semifinales de torneos nacionales. Ha disputado muchísimos superclásicos realmente. Y ahora nos quedamos también en esa época, porque realmente en esa época hubieron muchos jugadores con gran cantidad de superclásicos jugados. Silvio Marzolini ganó 14 superclásicos y perdió 9. Sin lugar a dudas ha estado en muchos superclásicos muy importantes. Y terminamos el top con Ángel Labruna, que ganó 18 superclásicos y perdió 12. Estuvo desde finales de la década del 30 hasta finales de la década del 50. Jugó una cantidad enorme de superclásicos también. Bueno, como verán, el top 5 es casi irrepetible, porque jugadores que logren ganar más de 12 superclásicos es algo que muy difícilmente se pueda volver a ver en el fútbol argentino. De hecho, en este siglo la máxima cantidad de victorias no llega a 10. No hay un jugador de este nuevo siglo que haya ganado más de 10 superclásicos, no hay. Y difícilmente vuelva a haber alguno. O sea, si nos fijamos, están ahí Poncio, Riquelme y Palermo, que tienen 9 y 8 victorias en superclásicos. Y no hay más. Ya, imagínate actualmente ver a un jugador que llegue a 15 o 18 victorias en superclásicos. Debería quedarse 20 años acá aproximadamente. Así que, bueno, han cambiado las épocas. Bueno, además está decir que hay más jugadores con grandes récords y que varios repiten números de estos. Solo que no me parecía tan relevante ponerlos, como por ejemplo Pipo Grosito y Néstor Fabri, que ambos tienen 4 victorias y una derrota. Así que estos son lo que a mí me resultan más relevantes en la historia de esta rivalidad. Y además, si pongo absolutamente a todos los que tienen buenos récords, se hace una lista de más de 50 y la verdad que no, sería demasiado. Este ha sido el video de hoy, así que suscríbanse si les agradó. Y si tienen algún dato que comentar o algo, coméntenlo. Les agradezco y